Okay. Hello. Hi. How are you? Are you good? Are you okay? Yes, I'm okay. Okay. Well, you told me that you wanted to learn the modal verbs could, would, right? Okay, Yes. so I will explain this super quickly and then we can practice, okay, the expressions. Okay, perfect. Okay, let's begin with this part. In the English language, we start with can. You know how to pronounce that? Can, which means puedo. Okay? So, yo puedo hacer algo sería I can do something, right? Yo puedo, I can do something. You know the grammar, right? Affirmative, negative, interrogative. I can Yes. do, negativo sería I cannot do something. Y en pregunta sería can I do something? You got this part? Yes, I do. Puedo. Cuando puedas hacer algo, can. I can do it. I cannot do that. ¿Ok? Recuerda que en negativo también se dice can't or cannot. Can't or cannot. They're the same. This is just a contraction. Okay? Remember, Carlos, what is the difference between cannot and can't? Well, just in formal writings, because when you are writing a formal document, you use cannot. Okay. In formal writing, can't. When you speak, when you speak can't is more common. Okay? But if you use cannot, no problem. They're the same to be honest. Okay? Okay. Nice. And cannot is always together, can and Ah, not. yeah, together, cannot, together, together. Then we have could. Could is the past of can, which means podía. Podía. It's pretty similar like yo pude hacer algo, which means I could do. Yo podía jugar. I could play soccer. I could play soccer when I was young. But now I can't. But now I can't in the present. But now I can't. Okay, but now I can't. Did you understand? Because I Yes. have no legs. No tengo piernas. I could play. Yo podía. Did you understand? In question, in negative. In negative, you say couldn't. Couldn't? Yep, I couldn't play soccer. I Couldn't. couldn't play soccer, blah, blah, blah. Just in the past. In question, what happened in question? Can you say, could you play soccer? Could you play Yes. soccer? Is that okay? ¿Podías jugar fútbol? Could you play soccer? Podías. Remember that could has two meanings. The first one is podía, but the second one is podría. Podría. Okay? Podría. Podría. Could, podía, and podría. But, ¿cómo voy a diferenciar? Of course, that's my problem. ¿Cómo voy a saber si digo, ¿podrías jugar o pudiste jugar? Por contexto. Estamos jugando fútbol. We're playing soccer right now. If we need one person, okay? We need one person. Hey, could you play soccer? ¿Qué le dije? ¿Podías jugar o podrías jugar? Podría jugar. Podrías jugar. Then we were talking about our experiences when we were younger. Hablamos sobre nuestras experiencias. Oh, you know. And what about you? Could you play soccer when you were a kid, maybe? It depends on the context. The meaning depends on the context. Did you understand that part? Could you? Yes. Great, great. Focus on this part. Entonces, so when we have this part, can, could, vamos a crear lo que se llama models of possibility. Los modales de posibilidad, ¿ok? También tenemos los modales de formality, de formalidad, ¿ok? How to sound polite in English, ¿ok? How to sound polite in English. ¿Alguna consulta en este super resumen del can y el could?
No, No, right? okay. Perfecto. Ahora, how to sound polite in English. En el idioma inglés tenemos la palabra podría. La palabra podría tiene tres formas de decir. Could, may, and might. Could, may, and might. ¿Ok? Ahora, Carlos, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el nivel de formalidad, nada más. Porque las tres son podrías para sonar polite. No es lo mismo decir, mira, can I borrow your cell phone? Could I borrow your cell phone? Luego tengo one second here. May I borrow your cell phone? And might I borrow your cell phone? Para comenzar, el might no lo voy a usar para preguntas, porque suena raro. Might, ¿ok? Descartado. Lo voy a usar para qué tipos, el podría y no podría, para negativo y para afirmativo. Pero el may, para los tres. El could, para los tres. You got it? Okay. Perfect. Ahora, Carlos, what is the difference between could, and may? May es la forma más cortés de decir algo. Es la forma más... Ya no hay más que may. Si tú dices, may I borrow your cell phone, es como, ¿podría yo tomar prestado? Súper cortés. Súper cortés. El could también es cortés, pero está en un nivel intermedio. No es ni recontra formal, pero tampoco informal. Es como, por ejemplo, cuando no conoces a alguien y dices, hey, could you tell me the time, please? No lo conoces, le hablas con respeto. Could you tell me? Pero el could es muy distinto. Por ejemplo, tú tienes confianza con una persona, ¿cierto? Llegas a tu casa, hey, bro, can I borrow your cell phone? You know, I need to check my mail. Can I? Pero mira mi mano. Ya tengo tu celular. Solamente te pregunto ya por qué. Porque en fin. Pero si te digo, hey bro, could I borrow your hey bro, could I borrow your cell phone? I need to make a call. Te estoy pidiendo si me podrías prestar. You see the difference between could and could? Amazing. Amazing. Carlos, and the question why is can I borrow your cell phone and not can you borrow your cell phone? Can you borrow? ¿Puedes tú tomar prestado tu celular? Sería así. Could you lend me your cell phone? Okay. What's the meaning of borrow? Prestar. Borrow. No. Borrow es tomar prestado. Okay. Y siempre lo vas a trabajar con el I. Y el Can I lend borrow? es puedes tú prestarme. Lend. Prestar. ¿Ok? So, Okay. si te digo, hey, could you lend me your cell phone? Ya lo tengo en vano, te estoy preguntando. O cuando dices, mom, can I eat? Can I eat? Pero ya estás comiendo. Ya porque, en fin, por tener modales. To come across as a good person. Come across, ¿qué era come across? As. Para dar la impresión de. Gentle, cortés. ¿Ok? If you wanna strike as, ¿te acuerdas? You strike me as gentle. ¿Se entiende, cierto? Yes, perfect. Pretty good. Could I borrow, may I borrow your cell phone? Hay todavía dos más que son el do you mind y el would it be okay. ¿Ok? ¿Deseas que te las explique también o para otra clase? Estamos aquí solamente con los modelos. ¿Lo puedo incluir? Ya, si gustas. Sí, Ok. mejor. Ok, esto es para sonar educado. Tenemos, can I borrow your cell phone? Could I borrow your cell phone? May I borrow your cell phone? Ahora tienes que hablar con alguien súper recontra cortés, como si quisiese sonar Doña Florinda. ¿Te acuerdas cómo le decía el señor Girafales? ¿Le gustaría a usted, no sé si a usted le gustaría pasar a tomar una tacita de café súper cortés? Sería así lo siguiente. Do you mind if... Do you mind if... Do you mind...
If I, do you mind if I borrow your cell phone? Ah, mira. ¿Te importaría si yo tomo prestado tu celular? ¿Te importaría? Do you mind? ¿Te importaría si yo tomo prestado tu celular? Y mira el siguiente. Would it be okay Would it be? if I borrowed your cell phone? ¿Qué podemos notar? El borrow is in Past. past. Pero cuando tengo un would it be Okay. okay? Would it be okay? And El what's the meaning of would in that sentence? estaría bien si tomase prestado tu celular. Pero es súper formal. Would it be okay if I borrow your cell phone? And would is like the past of will, right? No es el pasado de will. No es el pasado de will. Solamente le da al verbo la terminación haría. Okay. Le da el verbo ahorita vamos a ver el would. Sino que Okay. aquí sería. Sería, estaría, cero estar, que es el be. Estaría bien si yo tomase prestado su celular. Muy polite. ¿Se entiende? Would it be okay? Aquí le cambias nada más el verbo que le tienes que poner en pasado. ¿Cómo dirías? ¿Estaría bien si yo estudiase? Would it be okay if I studied? Studied. ¿Te importaría si estudio? Would it be okay No, te if importaría. Estaría bien si. Si no te do importaría you, si do estudio. you do you mind if I study? Yeah, great. Do you mind if I study? ¿Te importa si estudio? No, no problem. You get it? Luego tenemos Yes. un may I borrow, could I, y esos son todos los modos de politeness para sonar cortés. Any questions? No, perfect. ¿Cómo preguntarías para podría ir al baño? Can, could, may, do you mind, would it be okay? Could I go to the bathroom? Could I go to the bathroom, please? Yes, could I. Cuando Could me I? haces un could, es como que ya porque, en fin, por ejemplo, en las escuelas, no es necesario que pidas permiso para ir al baño, ¿cierto? Tú vas y te levantas. So, ahí dicen, hey, can I borrow this? Can I go to the bathroom? Pero ya están yendo. Is to the bathroom or at the bathroom? To the bathroom. To the bathroom. Okay? To the, To the bathroom. Ahora hay que tomar una diferencia entre bathroom y toilet en restroom, ¿te acuerdas? not really. Ok, for example, ese es un error que puedes cometer en el aeropuerto. Hey, hold on a second, I just wanna go to the restroom. No puedes decir bathroom en el aeropuerto, sino restroom. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto no hay ducha en el baño normal. ¿Ok? O tú te puedes bañar en el aeropuerto ese baño. No, No. right? Cuando vas a un restaurante, ¿te puedes bañar en el restaurante? No, right? Entonces, restroom. ¿Ok? Breath. Bathroom generalmente es para tu casa. Bathroom. Tienes tu ducha y es en tu casa. Toilet es ir al servicio al water. ¿Ok? Entonces, for example, en la escuela, ¿dónde vas? Bathroom, toilet, restroom. Toilet? Toilet o restroom, depende, porque hay escuelas que tienen para bañarse y otras no. So, can I Okay. go to the bathroom, please? Cuando dices bathroom, yo sobreentiendo que puedes hacer el 1 o el 2. I need to go to Okay. the bathroom. I need to go to the toilet, number 2. Restroom, estás comiendo con alguien, por ejemplo, en un restaurante, no le vas a decir, no, I want to go to the bathroom, porque puede ser un poco disgusting, un poco desagradable, no están comiendo. So, I just need to go to the restroom. Puede que te vayas a lavar las manos, con contexto siempre. Okay? Okay. Perfect. Pretty good. Ok, so, luego de tener el could, el made, el might, vienen ahora los siguientes. Ahora veremos el would. El would le da al verbo la terminación haría. Por ejemplo, I would play significa yo Jugaría. jugaría. En negativo sería I would not play. No jugaría. Y en pregunta,
Would you play? ¿Jugarías? Did you understand? Yes. Yes. Ahora, no vayas a confundir lo siguiente. Podrías, no vayas a decir I would can. Porque can es puedo. Con would, Could. podría. Si no, I could. Porque could significa podría. Did you understand? Yes. Now, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre I could play and I would play? Entre la primera es que podrías jugar y la segunda es que jugarías. Por ejemplo, veamos lo siguiente. ¿Te acuerdas que vimos las condicionales? Conditionals. Yes. Tú dirías, if I won the lottery, Jesus, I would travel to the US. So, si yo ganase la lotería, viajaría a Estados Unidos, ¿cierto? Esto es algo hipotético. Podré decir, I could travel. Si ganase la lotería, podría viajar a los Estados Unidos. También se puede. Sí se puede. I could, would. También puede ir el might. También puede ir el May. excelente. Did you understand? Yes. Pretty good. What am I? Okay. ¿Cómo podría ser, querías decir, en lugar de usar could, de podría, otra forma? Podrías haber dicho I would be able. I would be able to. Sería capaz. Sería capaz. Okay? So, any questions up to this point? Be able is the participle of can, right? Yeah, be able, ser capaz. Be able significa ser capaz de. Okay. Be able to. Ok, así que preparé un pequeño resumen en la plataforma. Just give me a second. Okay. One. I'll share the screen. We have examples. Ok, nos vamos aquí a... Ya hicimos the four futures. Great. Model of probability. También tenemos modales de probabilidad. Ok. Que se prestan para lo mismo. Al fin y al cabo, at the end of the day, después de todo, tú no vas a estar pensando si es probabilidad, de cortesía. Solo lo vas a usar como si fuera español. So, empecemos. I'm gonna make this bigger. Okay. Can you wait me 1 sec? I need to go to the restroom. Okay, good. 1 minute. Okay, let's continue here. Well, verbs, probability in the present. Presta mucha atención a que es probability in the present. We could use this modal verb, also called model of deduction, speculation, or certainty, when we want to make a guess about something. Talking about the present, I'm waiting for Julie with another friend, and I ask, hey, where's Julie? David guesses. She must be on the bus. I'm fairly sure this is a good guess. She might come soon. She could be lost. She might be. And she can be. Notice that the opposite of must is can in this case. Por ejemplo, si tú vives con tu madre, vives los dos nada más en una casa, y tocan la puerta, ¿tú qué dices? ¿Debe ser mi mamá? ¿Podría ser mi mamá? ¿O no puede ser mi mamá? Solamente estás tú en la casa. ¿Y quién más vive allí? Tu mamá. Y tocan la puerta. Nadie va a visitarte. ¿Qué dirías? Puede ser mi mamá. ¿Puede? Tú vives... ¿Podría? Debe ser tu mamá. Es la única que va a ir a tu casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué Okay. dirías? It must be my mom. Si va más personas, ¿qué dirías? Podría. Y ya sabes que está my, could, and may. Puede ir cualquiera de los tres. Pero si estás con tu mamá y nadie va a visitarte a esa hora, tú dices, it can be my mom because my mom is with me. Lo opuesto de más
es can't. Did you understand? Cuando estás recontra seguro, 100% must. A un 50% might, could, and may. Y cuando estás, es imposible, va a ser can't. Okay, did you understand? Pretty Yes, good. perfect. Notice, okay, we have will and want. We use will and want when we are very short. Que es lo mismo que ella estará en el trabajo, debe estar. Will and want. También lo usamos para probabilidades. Hey, where's your mom? Ah, she will be at work. Ella está en el trabajo. ¿Te das cuenta? Will and want. También se usa. Luego tenemos should and shouldn't. Should and shouldn't are used to make an assumption about what is probably true if everything is as we expect. Por ejemplo, en español tú dices, oye, la comida deberá estar lista o debería estar lista para las 11. ¿Te das cuenta? Debería estar lista. Es una probabilidad. ¿Ok? O no nos debería tomar mucho tiempo Should. terminar esta cosa porque es súper sencilla. It Mhm. shouldn't take too much time. Should y shouldn't es debería. Yes, should and shouldn't sería debería, no debería. Okay. Should. This use of should isn't usually used for negative. Instead, it's a better idea to use will. Could is for something that is generally possible, something we know sometimes happen. The prices can be high in London. Los precios pueden estar alto en Londres. Como si fuera español lo vas a usar. But can is not used to talk about specific probabilities. He could be on the bus. Mm-mm. Mm-mm. Okay, not can be. Next. ¿Se entendió, cierto? Súper sencillo. That last part I don't understand. Ok, The can por ejemplo, part. que digo, si tocan la puerta y dices, it can be my mom. ¿Puedo decir, puede ser mi mamá? Sí. No puedes. Si estás recontra seguro, ¿qué dirías? It must be my mom. Si no estás seguro, it could, might, and may be my mom. Y si no es tu mamá y estás recontra seguro de que no es, dices, it can't, Okay, okay. it can be my mom. No puedes usar el can. No puede ser, puede ser, it can be. It can be my mom. ¿Ok? Okay. Ok. Good. Nice. Pues estás bien seguro, dirías. Must. Más, si no, could, might, and may. Y si no es tu mamá, can't. ¿Ok? Okay, perfect. Porque luego de estar 100% seguro, ya más o menos el 0% sería can't. No puede haber un can, porque can es para habilidad. Next, ahorita vamos a ver ejercicios, don't worry. Luego tenemos models verbs probability in the past. Ahora, ¿qué le voy a agregar a todo? Have, 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 have. Del mismo modo. In the past. Have, have, have. Should have, should have, should have. Super simple. Vamos a analizarlo y vamos a ver con ejemplos porque así parece muy difícil. A ver, we won't have use for the past or anything compared with the present will above. We can use to say. Ok. Veamos aquí. Tomas un examen. Este es el fact, el hecho. I take an exam. I took an exam yesterday. I didn't study too much. No estudié mucho. Mejor no estudié nadita. I didn't study anything. Ok, mira, ayer tomé un examen. Ayer. Siguiente fact. I'm studying. I'm studying for my exam tomorrow. It is about the verb be. Mira, tú estás estudiando para tu examen de mañana. Mira, I am studying for my exam tomorrow. And the exam is about the verb be. Yep. So, me dices esto, Carlos. I am studying for my exam tomorrow. It is about the verb be. You know that you can speak English very well. ¿Qué dirías? The exam
Para ti, ¿cómo va a estar el examen si estás estudiando el verbo to be? The exam Must be must be easy. easy. Pretty good. Porque estás seguro que lo vas a pasar o no. El examen debe estar súper fácil para ti. ¿Ok? The exam must be Mhm. easy. Ahora, ¿qué pasa si ya no es el verbo to be? Ahora te viene inversion. Y te acuerdas un poco nada más de las inversiones que vimos. ¿Cómo dirías? The exam Exam must podría be estar, could be, podría estar, hard. could be hard. En lugar de could, ¿qué podría usar? Might be hard. Might be hard and Maybe hard. maybe hard. Pretty good. Ok, pero tú estás recontra seguro de que the exam can be. Ahora te va a venir, no sé. Te viene negative inversion. No, te viene mixed inversion, negative inversion en mixed conditional. El examen no puede estar, ¿qué cosa? Y Easy. easy. ¿Se entiende? The exam must be easy. Debe estar recontra fácil porque para ti el verbo to be super easy. The exam could be hard. No te acuerdas mucho las inversiones. The exam might be may. No hay diferencia. But Mhm. you are pretty sure, estás recontra seguro de que si te viene negative inversion, the exam can be Easy. easy. Y si el examen no está muy fácil, el examen must be hard. Difficult. Must be Okay. difficult. ¿Ok? Ya se entendió el primero, ¿cierto? Yes. Amazing. Ahora, I took an exam yesterday, but I didn't study. ¿Cuándo pasó esto? ¿En el presente o en el pasado? The past. In the past. Tienes que decir que the exam. Mira, el examen. Si tú no estudiaste nadita y tomaste ya el examen, yo podría Mhm. decir de que el examen podría haber estado. Fácil. No, para ti. Tú me dices, Carlos, I took an exam yesterday and I didn't study anything. So the exam must have been difficult for you or not. Porque no estudiaste, mira. Tú me dices, Carlos, I took an exam yesterday and I didn't study anything. No estudié nadita. Yo te digo, the exam must have been difficult for you. El examen debe haber estado difícil para ti. ¿Ok? Mhm. Pero me dices, but I didn't study anything because it it was about the verb be. Pero, ¿por qué? Era sobre el verbo to be. ¿Qué te diría? The exam, Must have been easy for you. the exam, look at this. Must have easy for you. The exam must have been, podría haber sido, ok, o debe haber sido, sorry. Debe haber sido easy for you. Did you understand, right? En el Yes. pasado tengo que usar el have con el participio. Así de simple. Ahora, si te vino, por ejemplo, el presente simple. Carlos, the exam was about the present simple. I took the exam, but I didn't study because it was about the present simple. Es un tema más o menos difícil. ¿Qué dirías? The exam could have been diffy. Podría haber sido difícil. En lugar de could, ¿qué puedo usar? May Might. and might. Okay? Did you understand? Yes. Amazing. Como te puedes dar cuenta, es lo mismo que esto, solo que pa, en pasado. Nada más. Ahora te das cuenta que estas oraciones en que están en Mhm. afirmativo, afirmativo, también pueden ir en negativo o no. Might not, could not, must not. Yes? Yes. Must But not. recuerda que para pregunta, si utilizo el can, el may, el might, ¿en qué se transforman? En moral of politeness. Cuando lo usas en preguntas,
Ya se usan para ser educado. No podrías ayudarme. Si lo uso en afirmativo y negativo, lo estoy usando para certainty, para estar 100% seguro de algo. ¿Ok? Mhm. A ver, vamos a practicar because we have more examples here. Empecemos. Modals of probability number one. Put más plus infinitive or más plus have plus participle. Empecemos. Dice aquí, Keiko always does really well on exams. She, a lot. ¿Qué podrías decir aquí? Ella She must debe, she must, she must study a lot. she must study a lot. Ella siempre estudia o ella debe estudiar mucho. She Next. must been have studied a lot. Could be. She must have studied a lot. Ella debe haber estudiado mucho, pero dice que mira acá, dice, Keiko siempre lo hace muy bien en sus exámenes. ¿Ella debe estudiar un montón o debe haber estudiado un montón? Debe haber estudiado. Are you sure? No, debe estudiar un montón. Depende del contexto. Ujú. Or not. Si tú quieres decir, oh, ella debe haber estudiado mucho, pero para el examen, porque ella siempre lo hace. Pero si te refieres de una manera general, She must study a lot. yes, of course. Entonces aquí podemos poner cualquiera. She must have studied a lot. Tú me preguntas, Carlos, ¿para ti cuál es? Keiko siempre estudia mucho para sus oh, perdón, Keiko siempre lo hace bien en los exámenes. Ella debe estudiar un montón. Para mí sería en presente. Ujú. Number two. That woman drives a very expensive car. She Mm. She must have a lot of money. She must have. Ella debe de tener mucho dinero. ¿No es que tiene un carro expensive? 100% seguro. You practice a lot before you gave your speech. It was really good. You must practice. Are you sure? You must practice. ¿Tú debes practicar un montón antes de que tú diste tu speech? Mm. You must practice it. You must have. Porque la situación está en pasado. Mira, tú debes haber practicado un montón antes de que dieras tu discurso. Fue muy bueno. You see my Yes. point here? Or Yes. no se entiende para volver a repetir. You get it? Yes, it's okay. It's okay. More practice. When Lizzie got home yesterday, there were flowers on the table. Her husband Her husband might buy it. podría comprarlas. Mm. Mira, dice, cuando Lizzie llegó a casa ayer, habían flores en la mesa. Su Mhm. esposo debe comprarla, debe comprarlas. Might have bought it, bought them. Might have bought them. Ahora mi consulta dice que su esposo podría haberlas comprado, ¿cierto? Mhm. Yes. Pero es su esposo, entonces él debe de haberlas comprado. ¿Ok? Porque Yes. con él viven. Nos falta, ¿qué nos faltaría aquí? Más contextos, porque en realidad puede ser, su esposo podría haberlas comprado, ¿cierto? Pero acá tenemos que usar más y must, porque nos pide el Okay. yes. Must have. Aquí, where's my purse? I saw it earlier, so lo vi temprano. It must be in this room. It must be in this room. Mira, dice, ¿dónde está mi bolso? Lo vi temprano, así que debe haber estado aquí en este cuarto o debe estar en este cuarto. Debe Debe estar estar. en. Debe estar. O también puedes haber dicho debió or not. ¿Qué opinas? Debe. Debe estar, ¿cierto? Debe Mhm. estar porque está en presente. Dice, where's my purse? Debe estar en este cuarto. Six. Sarah couldn't find her glasses. She thought. Mm, she thought she
might leave them at her office. Recuerda que tienes que usar must. She thought she must leave them. She She must must leave. have leave them. Yeah, ¿por qué decidiste por el have? Debe haberlas dejado en Ella su debe oficina. haberlas dejado. ¿Estás seguro que las dejó? Además, esta acción está en el pa. Ujú. Esto es porque Vale. la oración nos pide que usemos más porque está recontra seguro. Pero si no estás Ujú. seguro, ¿qué dirías? Could have left. Yeah? Left them. Yes. Next, number 7. It. Outside. The man in the street is wearing a coat. It must be cold outside. Yeah, it must be. Debe estar frío afuera. Este hombre está en presente. 8. All my plants that I forgot to water them before I went on holiday. All my plants must be dead. Todas mis plantas deben estar muertas. Olvidé regarlas antes de que me vaya de vacaciones. ¿Ok? O dirías, todas mis plantas deben haber estado muertas. Si te No, deben refieres, estar. deben estar porque la situación es en el presente. Pretty good, Ujú. muy buena deducción. 9. Susie is so late. Si Susie está tarde, ¿qué pasó? She must she must have missed the That train. train. Ella debe haber perdido el tren porque está tarde ahora. Good. There's rubbish all over my garden. A fox. Must have been in the bin. Must have been. Yeah, because the action happened in the past, of course. Good. 11. Anna has a huge library in her house. She must love books. Yeah, ella debe amar los libros. She must love. 12. Oh no, I don't have my keys. Oh, no, I don't have my keys. I must have left them in the taxi. Alma has left. Veamos las respuestas. Must have left. Okay, you say must study. Good. You said must have. Debe tener mucho dinero. Good. Must have practice. Good. Must have bought. Good. Must be. ¿Te acuerdas que dijiste debe estar en el cuarto? Must be. Must have left. Must be. Must be. Must have missed. Pretty good. Must love and must have left. Todo sencillo, ¿cierto? Mhm. Aquí recuerda que podría ir could y might, dependiendo de la situación, ¿ok? Como en el caso Mhm. de las flores, ¿no? Su esposo podría haberlas comprado porque fue en el pasado, pero en el ejercicio nos piden que usemos must. Must. Pretty good. A ver. Next example, aquí challenge models of probability number 2. Ahora aquí te he puesto para que pienses si es must o can't. Okay. Veamos. Number 1. Why is that man looking around like that? He must be lost. He must be, because looking. Recuerda que hombre se pronuncia man. 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 Y hombre en plural, man. Por ejemplo, hombre araña en inglés, Man. Spider-Man. Spider-Man. ¿Y los hombres X? X-Men. X-Men. Okay, don't forget about Yeah. that. Next. That woman. LOL. Yeah, now. That woman be a doctor. She looks far too young. That woman can't be a doctor. Yeah, because she's pretty young, right? It's impossible to be a doctor just with 20 years. She can't. 3. June always failed the test even though he's clever. Even though he's clever.
John always fails the test. I mean, so it's clear. He can't study enough. He can't. John always fails the test. I mean, he must study enough. A ver, Él dice, debe estudiar. John siempre falla los exámenes. Ah, incluso aunque él es inteligente, él... No puede estudiar suficiente. Okay. Can't study enough. Number 4. The food is really good at that restaurant. They must have a great chef. Yeah, because the food is really good. Who's that at the door? It must be Susie. She still be at work now. She can't be Susie. Yeah, of course she can because she's at work right now. 6th. This must be John's house. This house has a red door and it's number 24, just like he said. Great. This must be Jones. 7. Julie can't have much money or she will buy a new car. Her old one is falling apart. She can't? Or she must? She really have much money or she must. A ver, dice, ella debe tener mucho dinero o compraría un nuevo carro. Su carro, el viejo que tiene, se está partiendo. She can't. Julie can't. Julie can't have much money. Ella no puede tener mucho dinero o ella se compraría uno nuevo. Su carro está partiéndose. Yes. 8. He can't be at work now, can he? It's nearly midnight. Él no puede estar en trabajo ahora, ¿no? Es casi medianoche. Yeah, could be. 9. What a love of lovely flowers you have. You must really like gardening. Yeah, because they are lovely, so it means that you put effort to your gardening. Yeah, good. Next. David must drink a lot of coffee. He's finished 2 pack already this week. You must. 11. This can't be Jamie's coat. He's tall and this is tiny. Okay. 12. Her life can't be easy. She has 4 children and very little money. Yeah, for sure. Okay, so let's check. Must be lost, good. She can't, good. He can't, pretty good. Must, can't, must. You say can, right? You said that? Julie can have Yes, much. Yeah, can. Good. Number 8. He can be. Yes, of course. You said must, can't, can. Pretty good. All of them are okay. That's great. You rock. And that's all. This is all the probabilities. Okay? So now we're gonna speak. Okay. Yep, so we need to practice the model of politeness. Vamos a practicar luego los modales de cortesía. El would it be okay, do you mind, could. So just give me a second. Voy a compartir mi pantalla para... Any questions? Night.